Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Y vamos a darle mucho énfasis a misiones, porque si algo creo que está en el corazón de Dios, es que hagamos correr el mensaje de Jesucristo, no solamente a lo largo y ancho de Cono Norte Callao, no solo a lo largo y ancho de Lima, sino del Perú y del mundo entero. Somos responsables de expandir el reino de Dios. Amén, iglesia. Y como somos responsables, tenemos que ajustar nuestro mensaje. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que damos a conocer? ¿Cuál es la palabra de esperanza que llevamos a la gente que no conoce a Dios? Y empecemos por esto: gente que no conoce a Dios. Y lamentablemente la ceguera, la oscuridad, la ignorancia en la cual Satanás ha sometido al mundo nos obliga a nosotros a poder hablar acerca de lo que realmente es Dios y de poder revelar a este Dios todopoderoso. Y creo que a la luz de la palabra podríamos hablar en esta mañana acerca de los nombres de Dios. Ahora, Dios tiene muchos nombres. Me estoy refiriendo a la luz de la palabra de Dios. Pero quiero empezar por uno que es el más común en toda la Biblia. Y la palabra, el nombre de Dios, Jehová. Jehová, el nombre más común de todos los nombres que revela la Biblia, porque hay otros como Elohim y otros más, pero Jehová es el nombre más común de todos los nombres que revela la Biblia. Aparece más de 6.000 veces en las Sagradas Escrituras. Y miren lo que significa Jehová: el que siempre vive. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que tiene vida en sí mismo, el Dios de pacto. Ese es el nombre de Jehová. Y la primera vez que aparece es en Génesis 2:4. Y juntamente con este nombre aparecen otras composiciones o otros nombres que hacen nombres compuestos de Jehová. Por ejemplo, está Jehová Jireh, está Jehová Nisi, está Jehová Shalom, está Jehová Sabaoth o Shabaoth, Jehová Mekadesh, Jehová Roji, Jehová Sidkenu, Jehová Sama y Jehová Rafe o Jehová Rafa, como generalmente lo conocemos. Y yo quiero, a la luz de la palabra del Señor, poder reflexionar sobre estos nombres y de qué manera el conocer los nombres de este Dios todopoderoso nos ayuda a vivir una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Y yo espero que esta palabra pueda revelar a nuestro Dios y la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Vamos con la primera: Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. La primera vez que aparece esta palabra, este nombre, es en Génesis capítulo 22, verso 13 al 14. Y dice así la palabra del Señor: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Quiero que capten, por favor, cuándo es que aparece ese nombre. ¿Cuándo es que acontece ese nombre? Porque yo creo que nosotros podríamos entender lo que significa Jehová Jireh, pero proclamarlo en un contexto inadecuado. Puede que haya personas que están angustiadas, deprimidas, desanimadas, aún en desobediencia a la voluntad de Dios, y quiera creer en Jehová Jireh.
Pero cuando yo voy a las Sagradas Escrituras y analizo el momento en que esto sucedió, note que esto sucedió cuando Abraham estaba obedeciendo a Dios. Dios le dijo a Abraham: tienes que tomar a tu hijo y sacrificarlo. A Abraham le era muy difícil tomar esta decisión. Sin embargo, encontramos que Abraham obedeció a Dios, aún sabiendo que la orden de Dios había sido sacrificar a su hijo. Note esto, por favor. Abraham creía, dice la Biblia, que aún después de matar a su hijo, según el autor a los Hebreos, Dios podía darle vida de nuevo a Abraham. En eso radicaba la fe de Abraham. Abraham no estaba pensando en Jehová Jireh. Él estaba pensando en la obediencia que le debe a Dios, en la obediencia y en la sujeción que le debe a Dios. Pero qué hermoso y poderosa es esta enseñanza, porque precisamente en la obediencia a Dios es donde Él se revela como Jehová Jireh. Él se revela como Jehová proveedor. Mi hermano, mi hermana, usted nunca se detenga en alabar y honrar a Dios, en servir a Dios, aunque le falte un pan. Recuerde que si usted vive en obediencia a Dios, el Todopoderoso Jehová Jireh ha de revelarse en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es la obediencia la que trae provisión del cielo para nuestras vidas. Jehová Jireh es su nombre. Dígale que está a su lado: Jehová Jireh es nuestro Dios. El segundo nombre es Jehová Nisi. Y Jehová Nisi significa: Jehová es mi estandarte. Lea Éxodo capítulo 17, verso 13 al 15. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, ¿cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Que significa: Jehová es mi estandarte. Ahora, por favor, recuerde el contexto en que esto sucedió. Moisés estaba saliendo de Egipto y estaba caminando por el desierto. Ojo, no eran guerreros, habían sido constructores toda su vida. Sin embargo, el ejército de Amalec se les enfrenta. Y Moisés le dice a Josué: Josué, júntate con varios valientes para que puedan enfrentar a los guerreros amalecitas. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? No tenían espadas, no tenían lanzas, no tenían escudos, no tenían armas de guerra, probablemente tenían palos, tenían piedras, no sé cómo fueron a pelear. Pero le dijo Moisés: mientras tú estás peleando aquí en el valle contra los amalecitas, yo estaré en el monte con la vara de Dios en alto, clamando y pidiendo al Padre. Entonces Él dará la victoria. Y nota lo que cuenta la historia bíblica, que cuando los brazos de Moisés se cansaban, ¿qué hacía Aarón y Hur? Dice la Biblia: levantaban los brazos para que lo mantengan alto con la vara de Dios en la mano. Y mientras los brazos de Moisés estaban arriba, dice que Israel prevalecía contra Amalec. Pero cuando los brazos de Moisés descendían, entonces los amalecitas prevalecían contra los de Israel. Note esto, por favor. ¿Dónde se peleó la batalla? ¿En el valle o en el monte? Piénselo, por favor. ¿Dónde se peleó la batalla? ¿En el valle o en el monte? En los dos lugares. En los dos lugares. Escúcheme, cuando usted quiere alcanzar algo, recuerde que hay una parte que te toca hacer a ti, pero hay otra parte que indiscutiblemente lo va a hacer nuestro Jehová Todopoderoso. Amén. Escuche esto. Es importante que no vivas en la vida diciendo que Dios lo haga todo, porque Dios no va a hacer lo natural. Dios no va a hacer eso que a ti te toca hacer. Si tú le dices a Dios: Dios, por favor, dale afecto a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a mis padres. Dios dice: yo voy a consolarlo, pero voy a usar tus brazos. O sea, tú peleas una batalla y yo peleo la otra.
Pero sabemos que por sobre las batallas que nos toca pelear, hermanos, la victoria es segura cuando Jehová pelea con nosotros y por nosotros. Amén. Él dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados y tranquilos. Y creo que cuando Moisés mira la victoria en el valle, él se da cuenta que eso pasó en el monte. Él se da cuenta que hubo una batalla allá en el valle y hubo otra batalla en el monte, pero no le queda la duda de que la victoria vino de Jehová el Todopoderoso. Vino de Jehová Nisi. Por esa razón Moisés entiende que la vara en alto es como la bandera del vencedor. Es como el estandarte del ejército vencedor que lo levanta, que lo pone en alto. Gloria al nombre del Señor. Porque en las adversidades que enfrentamos en la vida, en las grandes batallas que nos toca pelear, si Jehová pelea con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Él nos llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Él será Jehová Nisi en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale que está a su lado: Jehová Nisi es nuestro Dios. La pregunta es: ¿qué peleas enfrentas en la vida? Porque hay batallas en las que Dios no se va a meter. ¿Te cae mal un hermano? ¿Te cae mal una hermana? Y tú dices: Dios, ataca. Dios dice: yo no me meto en esas batallas. Hay batallas en las que Dios no se va a meter. Asegúrate que esas batallas sean batallas justas y fundadas en la palabra de Dios. Amén. Jehová Nisi. Tercer nombre: Jehová Shalom. Jehová es paz, o es mi paz. Jueces capítulo 6, verso 22-24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Note por favor la historia. Dios está queriendo una vez más libertar a su pueblo de la opresión filistea. Y Dios tiene que levantar jueces en Israel para que puedan enfrentar a sus enemigos. Así que llama a Gedeón. Pero Gedeón tiene dudas. Gedeón tiene temores. Gedeón tiene batallas. Gedeón le pide señales a Dios. Dame una señal y dame otra señal y dame otra señal. Porque él no tiene seguridad. Él no tiene convicción. Él no tiene paz en su interior. Él está preguntándole: Dios, ¿estás seguro que tengo que hacer esto? Por favor, dímelo de una manera que yo lo comprenda. Haz esto y haz lo otro. Él fue el que le pidió que llueva y que no se moje el pañuelo, y que no llueva y ahora que esté mojado. Él es el que está pidiendo señales a Dios, porque él quiere estar convencido que lo que está haciendo Dios le ordenó hacer. Y amados, en medio de esto, Dios tiene la magnífica idea de revelarse visiblemente a Gedeón. Y cuando él mira al ángel, él cree que va a morir, ¿no? Él cree que va a morir. Él dice: hoy he visto, mis ojos han visto a Dios y voy a morir seguro. Y Dios le habla y le dice: no temas, no vas a morir, cabezón. Tengo un plan para tu vida. ¿Por qué se te ocurren esas cosas? Si te hubiese querido quitar la vida, lo hubiese hecho en el acto. Pero yo tengo un plan para ti. Y de pronto Dios comienza a mostrarle ese propósito, y la paz de Dios inunda su corazón. La paz de Dios trae una tranquilidad a su alma, pero también en su interior, pero también en su exterior. Y él sabe que está caminando en esa perfecta voluntad de Dios. Escuche, mi hermano. Nosotros tenemos que ser capaces de poder entender y entender cómo es que este Jehová Shalom puede ser nuestro Jehová Shalom. Y eso pasa cuando tú y yo somos sensibles a escuchar la voz de Dios que está revelada en su palabra. Ojo con esto, que está revelada en su palabra.
y que nosotros haremos bien en obedecerla. Yo no tengo problemas en decir, Jehová me ha dicho que ame a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque está en la palabra de Dios. Pero si un soltero le dice a una muchacha, Jehová me ha dicho, cásate conmigo, no, eso no está en la Biblia, ¿sí o no? Pero hay cosas que sí están en la Biblia y yo podría bien decir, Dios me habló, Dios me ha dicho. Pero solo lo que está revelado en la palabra. Por eso la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces esta palabra habla a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Habla a nuestros corazones y nos confronta. Por esa razón es muy importante que entendamos esa convicción que tuvo Gedeón. Gedeón tuvo una paz interior y una convicción que él dijo, Jehová es mi paz, yo sé lo que tengo que hacer. Tenga cuidado con esa paz que muchas veces la gente tiene. Dice, oye, tú estás en bronca con el hermano tal, tú estás en pelea con el hermano. Sí, pero yo estoy en paz. Y dice, pero ¿de qué paz me hablas? Si estás hablando mal de esa persona, estás criticándola, te pones en pleito con esa persona, eso no es paz, eso es guerra. Pero no, nos confundimos y decimos, ay no, mientras él por allá y yo por aquí, estamos en paz. No, mi hermano. Si usted realmente quiere estar en paz, reconcíliese con esa persona. Si usted quiere estar en paz con su esposa, con su esposo, reconcíliese con su esposo, con su esposa. Entonces, Jehová será shalom en tu vida, Jehová será shalom en tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dile que está a su lado, Jehová shalom es nuestro Dios. Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. En 1 Samuel capítulo 1 verso 3 aparece esta palabra. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. ¿A quién? ¿A quién? A Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Escúcheme por favor. Cuando Samuel escribe este libro y por el Espíritu de Dios escribe por primera vez Jehová de los ejércitos, lo que está tratando de entender Samuel es que el Dios en que nosotros creemos es como un gran general. Amén. Y tiene un ejército en los cielos que son ¿quiénes? ¿Quiénes son? Los ángeles, muy bien, no tenga temor de decirlo. Y tiene un ejército en la tierra que son ¿quiénes? ¿Quiénes? La iglesia, los cristianos. Cuando Jesús oró a Dios, dijo que se haga tu voluntad en la tierra, así como en él. ¿Qué significa eso? Que los ángeles obedecen, ¿sí o no? ¿Por qué obedecen? Porque Jehová es Jehová de los, es el general. Por eso los ángeles obedecen. Y nosotros que somos el ejército de Jehová, también debemos. Entonces pregunta si Jehová es Jehová de los ejércitos para ti y para mí. En otras palabras, ¿es el general a quien tú y yo obedecemos? Porque puede que apenas sea uno de los nombres, pero no necesariamente todos para nuestra vida. Jehová de los ejércitos está diciendo aquel a quien hay que obedecer, aquel a quien hay que sujetarse. Por eso cuando los profetas hablaban, decían, así dice Jehová de los ejércitos. Porque lo que estaba tratando de decir es que el general ha ordenado y el soldado tiene que obedecer. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Y eso significa que usted y yo tenemos que obedecer. Pero cuando usted antepone su propia voluntad, dice, sí, pero yo opino, sí, pero yo pienso, entonces Jehová no es de los ejércitos para tu vida. Si tú y yo reconocemos a Jehová de los ejércitos, decimos Él es el general y nosotros somos, dile que está a tu lado por favor, Jehová Sabaoth.
es nuestro Dios. 5. El quinto nombre de Jehová, Jehová Mekadesh, significa Jehová santifica. En Éxodo capítulo 31, verso 3, dice así la palabra del Señor. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahí aparece la palabra hebrea, Jehová Mekadesh. En Levítico capítulo 20, versos 7 y 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. En hebreo, Jehová Mekadesh. Cuando usted analiza el texto, usted descubre que lo que Dios está haciendo es estableciendo órdenes, estableciendo prácticas, estableciendo desafíos para el creyente. Pero uno de ellos, indudablemente, indiscutiblemente, es el no contaminarnos con el pecado, con la suciedad y con los valores y los principios relativos de una sociedad que está de espaldas a Dios. Y tenemos que ser capaces de poder entender que este Jehová Mekadesh espera que nosotros limpiemos nuestras vestiduras, espera que nosotros nos acerquemos a Él y Él pueda santificar nuestros corazones, ordenar nuestros pasos, limpiar nuestros pensamientos, purificar nuestros sentimientos, porque Él es Jehová Mekadesh, el que santifica, el que purifica, el que lava, el que limpia. Y haremos bien nosotros en reconocer a este Jehová Mekadesh en nuestras vidas para que Él pueda limpiar nuestros corazones. Como lo diría el salmista David: lávame, Señor, límpiame con hisopo, completamente santifícame, purifícame. Y esto es algo que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que pedírselo. La Biblia revela a Jehová Mekadesh. Dígale que está a su lado: Jehová Mekadesh es nuestro Dios. 6. Jehová Rohi. Jehová Rohi significa Jehová es mi pastor. Y la primera vez que aparece en la Biblia es en el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El evangelista Juan, revelando a Jesús, dice acerca de Él lo que dijo Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí está Jehová Rohi revelándose a la humanidad. Jehová Rohi significa Jehová es mi pastor. Y si Jehová es mi pastor, Él es el que me cuida, Él es el que me protege, Él es el que vela por mí, pero también es el que me corrige. Y tenemos que nosotros entender que cuando nos acercamos a este Jehová, no es para hablar con Dios como si fuéramos dos sabios hablando, no. Es para acercarnos con un corazón humilde, contrito y humillado a aquel que puede consolarnos, fortalecernos, animarnos, alimentarnos, abrigarnos, aquel que vela por nosotros, porque Él es nuestro pastor, Jehová Rohi. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale que está a su lado: Jehová Rohi es nuestro Dios. El otro nombre es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu significa Jehová justicia nuestra. Quiero que lea, por favor, para que pueda entender a qué se está refiriendo la palabra del Señor. Jeremías capítulo 23, versos 6 al 8. Dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán? Jehová justicia nuestra. Ahí está Jehová Sidkenu en hebreo. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová,
en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia a la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitaron en su tierra. Note esto, por favor. Quiero explicar un poco para que lo pueda comprender. Cuando Jeremías está hablando de esto, está hablando de algo profético, algo futuro que iba a acontecer. Acuérdense que la nación de Israel y la nación de Judá eran el pueblo de Dios, pero se dividieron y se convirtieron en dos pueblos. El imperio asirio se llevó a la nación de Israel como esclavos, y cuando el imperio babilónico cobró fuerza y poder y venció al imperio asirio, tomó al pueblo de Israel como esclavos y luego invadió la nación de Judá y se los llevaron también como esclavos. Y por 70 años estuvieron cautivos como esclavos en Babilonia. Qué interesante que después de Babilonia ya no eran dos pueblos, sino que eran uno solo. Entonces, y ya no eran idólatras, porque habían estado en la cuna de la idolatría y se habían hastiado de la idolatría y se dieron cuenta que habían pecado. Cuando fue vencido el imperio babilónico por el imperio persa, entonces Ciro el Grande recibe una orden de Dios, Jehová de los ejércitos, recibe una orden de enviar a Israel nuevamente a la tierra de donde ellos fueron echados, de donde fueron tomados como esclavos. Y esa profecía entonces ha de cumplirse 70 años después. Lo profetizó Daniel, lo profetizó Jeremías y otros profetas más. Pero lo que dice David, lo que dice Jeremías es tremendo. Porque él dice, no se dirá como se dijo cuando salieron de Egipto. Subieron de Egipto a un lugar que no sabían dónde era. No se dirá así, sino que se dirá, dice, que saldrán de la esclavitud de Babilonia a la tierra de donde fueron echados y recuperarán su tierra. Recuperarán su tierra después de ese cautiverio. Lo que está tratando de decir Jeremías es que Dios es justo, escucha, Dios es justo para aplicar un castigo cuando tú y yo lo merecemos, como también es justo para devolverte lo que Él ha prometido que ha de darte. Y ahí es donde radica la justicia de Dios. Que aunque Dios es severo con nosotros, aunque Dios muchas veces va a aplicar por su justicia el castigo que corresponde a nuestra desobediencia, la Biblia dice que Dios ha prometido que seremos hijos por la eternidad, que tenemos una herencia en los cielos, que tenemos una herencia aún aquí en la tierra, lo cual Dios lo ha de entregar en su tiempo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, porque Dios es justo. Y por su justicia Él hará traer la bendición que ha prometido sobre nuestras vidas. A eso se refiere cuando el profeta Jeremías está revelando a este Jehová Sidkenu. Está diciendo, a pesar que ustedes se rebelaron, a pesar que ustedes desobedecieron y sufrieron el castigo por 70 años como esclavos en Babilonia, no se ha olvidado Jehová de ustedes, sino que han de regresar a la tierra de donde salieron y volverán a recibir la heredad que Dios les ha prometido, porque Jehová es justicia. Jehová es, como dice la palabra, Sidkenu. Ese es su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo entiendo, amados, que a pesar de que podemos vivir noches oscuras en nuestras vidas, un día saldrá la luz. Un día se acabará, terminará esa etapa de dolor y de sufrimiento. Yo no sé qué tipo de dolor estás experimentando, pero la Biblia dice, y Dios ha prometido, que no nos dejará sufrir más de lo que podremos soportar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que hay una salida al final del túnel, que hay una respuesta. ¿Por qué razón estás seguro, pastor? Me dice, porque la Biblia revela a Jehová Sidkenu, que es justo por excelencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígale que está a su lado, Jehová Sidkenu es su nombre. El octavo nombre de Jehová es Jehová Sama.
Jehová Sama significa Jehová allí o el Dios que está presente. Quiero que lea con mucho cuidado Ezequiel capítulo 48, verso 35. Dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad de aquel día será Jehová Sama. La Nueva Traducción Viviente, que es otra versión, va a decirlo así. El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y desde ese día el nombre de la ciudad será el Señor está ahí, que significa Jehová Sama. Quiero que entienda esto, por favor. Ezequiel está hablando en el contexto, está hablando de la repartición de las tierras cuando ya volvieron de la esclavitud de Babilonia. Están ahora en la tierra de donde salieron y se están repartiendo las tierras. Pero Ezequiel dice algo poderoso. Ezequiel dice que la grandeza no se trata de cuánto posees, sino de que si Jehová está en todo lo que posees. Esto es tremendo, hermano. Escucha esto, por favor. Les entrega las tierras y la gente está como contenta, como sorprendida, algunos llorando. Pero Ezequiel dice, la palabra profética dice así: la gloria no está en la tierra que posees, sino que en que Jehová estará allí en esa tierra. Hermano, no se trata de tener una empresa, sino de que Dios esté en tu empresa. No se trata de tener una familia, sino de que Dios esté en tu familia. No se trata de tener un sueño, un trabajo, lo que tengas en la vida, sino que Jehová esté ahí. Y te puedo asegurar que si tú compraste cosas robadas, allí no está Jehová. Si tú estás haciendo negocios ilícitos, allí no está Jehová. Si tú estás logrando ganancias con mentiras, con engaños, allí no está Jehová. Pero en todo lo que tú y yo tenemos como herencia de Jehová, créeme, lo mejor es que no solamente recibiremos esa herencia, sino que Jehová estará allí en medio de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Cuántos dicen amén a esto? No se trata de vivir la vida, sino que Jehová esté conmigo en esta vida que estoy viviendo. Y así es como los profetas decían: en cuya presencia estoy. Y como diría Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. Hermano, lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Jehová sea nuestro Jehová Sama. Es decir, que allí donde estemos, allí también esté el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: Jehová Sama es su nombre. Y el noveno nombre de Jehová es Rafa. Es Rafa. Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa. Jehová Rafa. Cuando usted lee en el contexto, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y habían pasado 3 días que habían caminado en el desierto. Y sepan que la temperatura de calor en el desierto de Israel es alto, llega a los 42, 43 grados centígrados. Y por 3 días habían caminado, escapando de los egipcios, y no habían bebido agua. ¿Puedes imaginarte el estado físico de esas personas? ¿Puedes imaginarte la sed, la debilidad, o tal vez las enfermedades que comenzaron a tomar a causa de la falta de agua? Dice que llegaron a un arroyo que se llamaba Mara. Y cuando probaron el agua era amarga. Mara significa amarga. Entonces probaron el agua y estaba amarga. Entonces lloraron y pidieron a Moisés que les ayudara. ¿Y ahora qué van a hacer?
Y Moisés dobla sus rodillas, clama a Dios y Dios dice, tira ese árbol al río. Y tiran un árbol al río y por esas cosas milagrosas y sorprendentes, el agua se vuelve dulce y agradable. Entonces comienzan a beber y se dan cuenta que están frente a un milagro de Dios. ¿Cuál fue el milagro? ¿Qué produjo el milagro? ¿El árbol? ¿Ah? ¿O Jehová Rafa? Jehová Rafa. Pero Jehová, tan solamente para mostrar lo irracional que podría ser usar elementos físicos, Dios lo usa para que podamos entender que no es el elemento físico, sino es Dios. Fíjate que en el Nuevo Testamento dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y ellos, ungiéndoles con aceite, orarán por el enfermo y el enfermo sanará. ¿Qué tiene que ver el aceite? Dígame si el aceite tiene algún poder. ¿Hay alguna manifestación poderosa en el aceite? No. Cuando ungimos con aceite y el milagro viene, ¿quién lo sanó? ¿El aceite o Jehová Rafa? Jehová Rafa, ¿verdad? Jehová Rafa. De tal manera que lo que Dios está diciendo es, yo puedo usar lo que yo quiera, pero el día que yo decido sanar un cuerpo, yo lo hago porque yo soy Jehová Rafa. Puedo usar el aceite o un árbol, puedo usar cualquier cosa. Fíjate que en el Antiguo Testamento se usó una serpiente de bronce, y cuando la gente que estaba picada por la serpiente miraban el asta de bronce, se sanaban. Pregunta, ¿qué sanó a esa gente? ¿El asta de bronce o Jehová Rafa? Es decir, Dios puede usar cualquier elemento, pero tenga la seguridad que por sobre cualquier elemento, quien sana es Jehová Rafa. Él tiene el poder para hacerlo y Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz de poder encontrar en la palabra a este Jehová y quién es para nuestras vidas. Aprendimos entonces que Jehová tiene 9 nombres compuestos: Jireh, Nisi, Shalom, Sabaoth, Mekadesh, Roji, Sidkenu, Sama y Rafa. Pero te has puesto a preguntar, ¿quién es Jehová para ti? ¿Te has preguntado? Mientras yo estaba haciendo este estudio, el Espíritu Santo me hacía esa pregunta. ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Quién es Jehová para mí? ¿Quién es para mí? Para algunos podría ser el de la historia bíblica, pero no es real hoy día para mí. Para algunos podría ser el personaje de las grandes historias del Antiguo Testamento, pero no es un Dios real, no es un Dios vivo para mi vida. Y no porque Él no exista, no porque Él no tenga poder, sino porque Dios nos demanda dar los primeros pasos para que Él pueda hacer los siguientes: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando mi madre, que ahora está en el cielo, ella estaba enferma, yo recuerdo que un día fui a su casa. Habíamos orado de muchas maneras, pero recuerdo que una mañana sentí en mi corazón la necesidad de orar por mi madre, de orar, realmente de clamar por ella. Tenía la convicción de que Dios podía sanarla en ese momento en que yo estaba orando. Así que yo voy a casa de mi madre y pongo mi mano sobre su estómago y estoy orando por ella y pidiendo a Dios por su vida. Y mi madre me dice estas palabras: mi hijo, ya no ores por mí. Ya no quiero que ores por mí. Yo le dije: mamá, ¿por qué? Te vas a sanar, Dios te va a sanar. Ella me dijo: no, ya no quiero que ores por mí, porque yo quiero estar en el cielo con Dios. Y por un instante me sentí egoísta, pensando que tal vez lo que yo estaba buscando era que viva más tiempo para estar a mi lado.
Pero yo le decía, mamá, pero Dios tiene poder para hacerlo. Él es sanador. Él te va a sanar, mamá. Déjame orar por ti. Me dijo, no, mi hijo, por favor. Déjame ir al cielo. Yo quiero ir al cielo con Dios. Anhelo estar con Él. Quiero ver su rostro. Quiero vivir con Él. Y me decía cosas que me confrontaban en el instante en que yo estaba queriendo orar por ella. Y me fui a casa un poco compungido, pensando en si estaba haciendo bien en no orar por mi madre. Y Dios me dijo algo acerca de uno de sus nombres. Me dijo, yo soy Jehová Rafa, cuando ella viva o cuando ella muera. Porque Jehová Rafa significa sanador. Yo quito la enfermedad. Y Dios me dijo, si ella viene al cielo conmigo, te puedo asegurar, no estará enferma. No estará enferma, estará sana. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y Él seguirá siendo Jehová Rafa para nuestras vidas. Entonces comprendí una verdad. Que yo siempre creía que Jehová Rafa lo era solo cuando Dios sanaba. Pero Dios me enseñó que Él es Jehová Rafa cuando las personas sanan y aún cuando las personas mueren. ¿Quién es Jehová para ti? Por favor, dime, ¿quién es Jehová para ti? Porque si eres el Dios de una religión, entonces tu vida nunca va a cambiar. Si es el Dios de la historia bíblica, como cuentos que uno puede leer, entonces tú nunca vas a experimentar un cambio en tu vida. ¿Quién es Jehová para ti? Dime, ¿cuál de esos nombres es para ti? Ojalá todos los nombres estuvieran claros en nuestras vidas y lo estuviéramos viviendo cada día. Pero lo cierto es que Dios se va revelando en nosotros. ¿Se han dado cuenta que los nombres surgieron de las experiencias que le tocaron vivir a estas personas? De circunstancias que le tocó vivir. Y el Espíritu de Dios fue revelando quién es Dios. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Solo que lo que Dios te está revelando ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Y vas por la vida obedeciendo a Dios, siendo fiel en tus diezmos, siendo fiel en tus ofrendas, amando al Señor, honrándole con tus bienes. Y tú descubres que la obediencia trae provisión del cielo. Amén. Y tú dices, yo nunca me detuve, yo siempre fui fiel a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas, y Jehová fue Jireh para mi vida. Y puedes caminar por la vida diciendo, yo sabía que tenía que pelear mi batalla mientras Jehová haría la suya. Y juntos peleamos por conquistar mi esposo para Cristo, mi esposa para Cristo, mis hijos para Cristo, mis padres para Cristo. Y un día ellos doblegaron su corazón ante Jehová, el Todopoderoso, Jehová Nisi, mi estandarte. Y podríamos continuar contando historias de cómo Dios se ha revelado a nuestra vida. Una vez más, vuelvo a preguntarte, ¿quién es Jehová para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos a Jehová. Y Jesús dijo, los que me han visto a mí han visto al Padre. ¿Sabes qué significa eso? Que si nosotros realmente vivimos en una relación de amor con Jehová, vamos a revelar a este Dios al mundo, a la humanidad. Entonces la gente sabrá que Jehová es proveedor. Entonces la gente sabrá que Jehová es nuestro estandarte.
entonces la gente sabrá que Jehová es nuestra paz. Entonces la gente sabrá que Jehová es de los ejércitos. Entonces la gente sabrá que Jehová santifica, que Jehová es nuestro pastor. La gente sabrá y conocerá a este Dios en quien nosotros creemos. Amados, si algo tenemos que hacer en esta mañana es acercarnos a este Jehová confiadamente, en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios está con los brazos abiertos para recibirnos. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Lo que el diablo nos ha quitado por nuestra desobediencia, Dios nos los devolverá por nuestra obediencia, porque Él es justo. Jehová Sidkenu. Acércate a Dios en esta mañana y dile: Dios, yo quiero que tú seas Jehová Sama para mi vida. Que tú te entrones en mi negocio, en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, en mi propia vida. Que tú estés allí. Yo no sé qué necesitas decirle a Dios en esta mañana, pero quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú te acerques a Él y le digas: Dios, yo necesito humillarme ante tu presencia y reconocer que no hice las cosas bien. Reconocer que no te conozco lo suficiente, pero en esta mañana tú te has revelado a mí a través de tu palabra. Yo reconozco que tú eres Jehová. Yo reconozco que tú eres Jehová, el Dios de pacto. Yo reconozco que tú eres Jehová, el que tiene vida en sí mismo, el que siempre vive, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios eterno. Necesito que seas Jireh para mi vida. Necesito que seas Nisi para mi vida. Necesito provisión, pero también necesito tener victorias en mis batallas. Necesito que tú seas Shalom para mi vida. Necesito que me llenes de tu paz. Necesito que seas Sabaoth para mi vida. Tú el general y yo el soldado. Necesito que seas Mekadesh para mi vida. Santifícame, Señor. Límpiame, Señor. Necesito que seas Roji para mi vida. Pastoréame, Señor. Tú eres mi pastor. Necesito que seas Sidkenu para mi vida y hagas exhibir mi justicia como la luz del mediodía. Necesito que seas Sama para mi vida. Necesito tu presencia en todo lo que poseo, que va de acuerdo a tu poderosa voluntad. Necesito que seas Rafa para mi vida y que sanes mis enfermedades. Pero no porque yo quiera, sino porque tú, Jehová, así lo has decidido. Hoy me someto a tu poderosa y perfecta voluntad. Vamos, habla con Dios. Este es un momento para que tú y yo hablemos con Dios. Habla con Dios en el nombre de Jesús. Habla con Dios.